bendecimos y le enviamos un saludo muy grande a aquellos que están conectados, a aquellos que están apoyando siempre a este ministerio Casa de Oración y Luz a las Naciones. Un abrazo fuerte para aquellos que están conectados, un abrazo fuerte para nuestra cobertura allá en Colombia, en Cali, Colombia, la profeta Ángel y el pastor Wilmer. Un abrazo fuerte ahí donde están, que se encuentren bien, de parte de toda su iglesia, aquí Casa de Oración y Luz a las Naciones. Y en esta mañana estamos más que agradecidos porque nos ha dado la oportunidad de poder abrir nuestros ojos cuando muchos no lo pudieron tener. Muchos se acostaron y no se despertaron. Y nosotros, en agradecimiento, ¿por qué estamos aquí? Porque es mejor obedecer a Dios antes que los hombres, ¿verdad? Porque el hombre podrá decir lo que quiera, pero la última palabra la tiene el Señor. Y en esta mañana queremos meditar en algo muy importante: a quién le prestas tu oído, a quién le estás prestando tu oído. Eso es bien importante. ¿A quién le estás prestando el oído? ¿A Dios o a los hombres? ¿A quién estás prestando atención? ¿A lo que dice el hombre o a lo que dice Dios? Entonces es importante que meditemos esto. ¿Ok? Padre, gracias por esta palabra, Señor, que va a ser expuesta. Bendecimos, Señor, a tu pueblo. Bendecimos a todos aquellos que están conectados, Señor, y que están apoyando siempre este ministerio. Señor, abre nuestra boca con poder, mengo, para que tú seas el que crezca en mí, Señor, y no yo, Señor. Por favor, porque yo nada sé, nada puedo si tú no estás conmigo, Señor. Porque sabemos que dependemos de ti, y tu palabra dice bien claro: fíate de Jehová y no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo a Él en todo tu camino para que Él enderece tus veredas. Recibe todo honor y toda la gloria, y que esta palabra caiga en terreno fértil en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si abrimos nuestras Biblias aquí en el libro de Hechos, capítulo 5, Hechos capítulo 5, 29, usted se va a dar cuenta que es lo que acabamos de hablar ahora mismo, que es necesario obedecer a Dios, ¿verdad?, antes que los hombres. Hechos 5, 29 dice: Pedro y los otros apóstoles respondieron: debemos obedecer a Dios antes que a los hombres, porque hay muchos que quieren que se haga la voluntad de ellos, pero nosotros hemos entendido que la voluntad del Señor es lo más importante para nuestras vidas. No es lo que el hombre dice, no es lo que el hombre quiera. Y lo que más duele de todo esto es que cuando Dios nos permite conocer su palabra y le damos la espalda aún sabiendo su palabra, aún que lo hemos reconocido como su Salvador, muchos le han dado la espalda en estos tiempos. Por eso nosotros, como una iglesia unida, tenemos que orar por aquellas almas que se han ido del mundo, ¿verdad? Así que no dejemos Dios nos dice en esta mañana que no nos dejemos ser engañados. No te dejes confundir por el burlador, por aquel que vino a tratar de confundir, a dañar, a tratar de sacarte de los caminos del Señor. El enemigo usa a personas que se dejan usar por Satanás para desviarte y sacarte del propósito del Señor. Y no podemos detener lo que Satanás quiera introducir en nuestra mente, porque hay mucha gente que dice: mátate. O sea, en su mente sienten que una voz le dice: mátate, quítate la vida, o vete de esta iglesia, o no le hables a fulano. Son cosas que el enemigo trata de poner a nuestra mente, y no podemos tal vez impedir estas cosas, ¿verdad?, lo que Satanás quiera introducir a nuestra mente, pero tampoco debemos permitir que sus pensamientos se conviertan en nuestros pensamientos. Si tú dejas que esa voz se apodere de ti y haga nido en tu mente, tú no vas a venir, te vas a quedar en casa, porque vas a sentir más sabrosa la cama, la camita, con estos fríos que hace, y después levantarse a tomarse una sopita. Dice: ¿para qué voy a ir a la iglesia? A lo mejor no puedo ir desde aquí, me conecto y desde aquí la escucho. Pero entonces, ¿a dónde queda la palabra que dice no dejarte congregarse, como algunos tienen por costumbre? Más cuando saben que el Señor te ha dado la vida, el Señor te ha extendido la mano, y entonces, ¿cómo que vamos a ser desagradecidos con el Señor, verdad? Entonces, no podemos impedir, como dijimos antes, que los pensamientos o los pajaritos vuelen, pero no podemos dejar tampoco de que esos pajaritos hagan vida en nuestra cabeza, porque eso va a traer dolores de gracia en decisiones que podamos cometer,
y va a caer no solo sobre nosotros, sino sobre nuestras generaciones. Entonces, porque el futuro de nosotros es nuestras generaciones, ¿verdad? A los familiares del rey Saúl les costó la vida por las malas decisiones que también este rey tomó. A los familiares del rey Saúl. Sabemos que el rey Saúl, lo que hemos leído esta palabra, él era atacado por espíritus inmundos que lo visitaban y tenía que llamar al rey David para que tocara la arpa y estos espíritus se fueran de él, porque era atacado por esos malas voces, esos malos espíritus que entraban. Lo llevaron a tomar decisiones malignas, malas. Porque si hemos escudriñado la palabra en el libro de Josué, no es que vamos a ir ahí, pero ustedes han escuchado que los de Gabaón hicieron un pacto con Israel. Cuando Dios le dijo a Moisés y a Josué que siguió conquistando la tierra prometida, muchos países, muchos lugares, muchas naciones, ellos conquistaron muchos lugares, y unos de estas naciones vinieron a él y se hicieron pasar por pobres, se disfrazaron porque no querían que los mataran los gabaonitas, y hemos leído esta palabra que tuvieron que hicieron un pacto con ellos para no matarlos, a los de Gabaón. ¿Qué sucedió con esto? El problema es que esto fue con Israel, pero cuando Samuel estaba de rey, él cometió muchos errores, porque él entró celo por su gente, porque no quería que otra gente que no era gente de ellos estuviera con ellos. Entró celo e intentó matarlos, intentó hacerles daño cuando ya había habido un pacto. Y recordemos que antes los pactos no eran por papeles como ahora, o por una computadora, o con todo por escrito. Antes era por palabra, y la palabra que se decía se cumplía, y Josué había hecho un pacto. Y aquí vemos en 2 Samuel 21, 3, 6, dice, y les preguntó, ¿qué puedo hacer? Cuando vinieron los de Gabaón a preguntarle a David, David les respondió, el rey David, porque estaban bien molestos los de Gabaón, por todo lo malo que el rey Saúl hizo, por esas decisiones que hizo. Le preguntó el rey David, ¿qué puedo hacer por ustedes? ¿Cómo puedo reparar el daño del pecado de Israel? Para que ustedes bendigan al pueblo del Señor. Los gabaonitas le contestaron, no hay suficiente oro ni plata para que la familia de Saúl pague por lo que hizo, pero nosotros no tenemos el derecho de matar a nadie en Israel. David le respondió, entonces, ¿qué puedo hacer por ustedes? Los de Gabaón le respondieron, Saúl hizo planes contra nosotros, trató de destruir a nuestra gente que vivía en la tierra de Israel, y había un pacto que no podían tocarlos a ellos. Entonces le dijeron los de Gabaón al rey David, entréganos 7 de los hijos de Saúl, el elegido del Señor, para que los ejecutemos ante el Señor en el monte Gibea de Saúl. Entréganos 7 de los hijos de Saúl. ¿Qué tenían que ver los hijos con las decisiones que Saúl hizo? Lo que el Señor nos está diciendo, que tengamos cuidado con las voces extrañas que vienen a nuestras mentes, a querer cautivar tu mente, a querer dirigir tu mente, a querer que tú pases a decisiones que Dios no te ha mandado, porque eso va a caer sobre tus hijos, sobre tus generaciones. ¿Qué pasó también en el huerto? Adán y Eva también. Vemos cómo fueron engañados por la serpiente. Dios nos está diciendo que no nos dejemos engañar de nadie. Dice la serpiente, era en Génesis 3, capítulo 3, versículo 1 al 5, dice, la serpiente era más astuta que todos los animales. ¿Cuántas personas se dejan usar por el enemigo? Y son bien astutos, porque te hacen ver las cosas como que si de verdad son muy interesantes y tienen sentido. Tiene sentido según lo que él está imaginando, pero no tiene sentido para Dios, porque lo que va a pasar es que vas a caer en una trampa y te vas a morir. La serpiente era más astuta de todas las aves que estaban, entonces, que el Señor Dios había hecho. Así que le preguntó a la mujer, ¿es cierto que Dios le dijo que no coman de ningún árbol del jardín? Mire cómo le dijo, es cierto que el Señor dijo que no coman de ningún árbol del jardín, porque de una mentira Él quería sacar una verdad. La serpiente es bien astuta. De una mentira muchas veces quieren sacarnos una verdad a nosotros. Tengamos cuidado, porque hay personas que se van a acercar bien astutas, bien listas,
te van a querer que tú caigas en esa trampa. Dios te está diciendo hoy en esta mañana, no te dejes engañar. Y la mujer dice que le respondió, Eva, podemos cometer los frutos. Podemos comer, dice, de los frutos de los árboles del jardín. Pero Dios nos dijo, no deben comer frutos del árbol que está en medio del jardín. Ahí está. Eso es lo que el enemigo quería saber. Eso era todo. Como que dice, ya no sigas hablando. Ya descubrí lo que yo quería. Eso es lo que pasa también con los seres humanos, nosotros. Ni siquiera tocarlo, dijo, porque si lo hacen morirán. Entonces mira lo que la serpiente le dijo a la mujer: con seguridad te digo, no vas a morir, no te preocupes. Tómate un poquito de licor, eso no te va a hacer daño. Fúmate un poquito de marihuana, de droga, eso no te va a hacer daño. Eso te enmovece al cerebro, esa la marihuana, te pone bobo, te atrasa el cerebro. Pero la gente lo ve como, no, esa es una firma que está aquí en Estados Unidos, que somos libres de poder fumar y poder tomar cosas ilícitas delante de Dios, pero que el hombre lo ha firmado. El hombre firmó cosas para hacernos daño. Según ellos está bien lo que hicieron, pero nos están haciendo daño a nuestras generaciones. Y ahora usted, como le dice a su hijo, no hagas eso, porque tu hijo te va a decir, no, pero está permitido aquí, hay una ley, tú no me puedes impedir. Donde quiera que nosotros vamos se siente un olor feo a droga, y a uno no puede hacer nada, solamente orarle a Dios que tenga compasión y misericordia de la humanidad. Y la serpiente le dijo, no vas a morir. Incluso Dios sabe que cuando ustedes coman de ese árbol, comprenderán todo mejor. ¿Por qué? Porque sus ojos van a ser abiertos, le digo, todo lo vas a entender. Y serán como dioses, porque podrán diferenciar entre el bien y el mal. Serán como Dios. Mire qué mentira la que la serpiente sembró en Eva. Nuestro Señor Jesús nos dice en su palabra que nadie nos engañe. Jesús nos dice en su palabra que nadie te engañe, hermano. Y lo dice ¿a dónde? En Mateo 24. Mateo 24, versículo 3 al 5 dice: estaba Jesús sentado en la ladera del monte de los olivos, cuando se le acercaron aparte los discípulos para preguntarle: dinos, ¿cuándo sucederá todo esto? ¿Cómo sabremos que tu venida está cerca y que el fin del mundo se aproxima? Jesús les contestó: tened cuidado de que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Mesías, y engañarán a mucha gente. En un tiempo atrás vino un hombre, decía que era Jesús de Puerto Rico, no sé de dónde era, pero decía que era Jesús de Ponce, no sé de dónde era. Lo que sí sé que era, ya no es, era. En cambio Jesús, el original, el que es de verdad, Él vive y es todavía y seguirá siendo por todos los siglos. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Mesías, y engañarán a mucha gente. Una de las 12 barreras, quizás con algunos no hemos repasado esas 12 barreras, pero con algunos sí. Una de las 12 barreras nos está diciendo que no dejemos que las voces extrañas vengan a nuestros oídos. Hay muchos que se cambian de iglesia. ¿Por qué? Porque se dejaron introducir, se dejaron confundir, se dejaron engañar, se dejaron influenciar por lo que dice el hombre, en vez de dejarse guiar por lo que dice Dios, el Dios soberano, el Dios que es altísimo, que conoce lo que es mejor para nuestra vida. La Santa Escritura nos dice que su pueblo perece por falta de conocimiento. Así lo dice la Escritura, pero a veces aún conociendo la palabra de Dios, le creen más a los hombres en vez de creer más a Dios. Y que Él fue lo que leímos al principio, es preferible adorar a Dios, o es necesario adorar a Dios y creerle a Dios, dejarnos que Dios nos guíe antes que el hombre. Gálatas 3, capítulo 3, versículo 1 al 6 también nos está diciendo, porque aquí nos está diciendo cómo es posible que después de que ustedes, con tanta palabra que saben, tienen conocimiento de la palabra de Dios, cómo es que se han dejado influenciar, cómo es que se han dejado engañar, cómo es que se han dejado hechizar. Dice, ¿cómo es que se han dejado fascinar? Porque muchos decimos, eso me fascina. Usted y yo sabemos que hay mucha gente que ha dicho así, me fascina. ¿Qué te fascina? Quizás un programa de televisión, quizás el live stream te fascina,
o quizás alguna comida, no sé, algo le fascina, pero aquí nos está diciendo el Señor, ¿cómo es posible que te dejaste engañar, te dejaste hechizar, te dejaste cautivar, te dejaste guiar por una palabra que no la dije yo, después de que yo ya te había explicado? Es como que usted le diga a un niño, ¿por qué metiste el dedo ahí en la corriente? Si ya yo te había dicho que no lo metas, no metas el dedo ahí porque te va a agarrar la corriente. Pero lo vuelve a hacer otra vez. ¿Cuántos nosotros hemos escuchado palabras, pero a dónde hay muchos en estos tiempos que a veces por las adversidades, por la necesidad que están pasando, o por lo propio, o por todo lo que esté sucediendo en su vida, le dan la espalda a Dios y se van al mundo como que si el mundo es el que te va a resolver la situación? El mundo no te va a resolver nada, lo que te va a resolver es Dios. A veces nosotros queremos ir a que nos resuelvan las cosas al vecino. Queremos ir primero al vecino en vez de ir primero a Dios. Porque el hombre está acostumbrado a ir a lo que ve, pero este es por fe, y la fe es la certeza de lo que se espera, ¿verdad? La convicción de lo que no se ve. Y aquí en Gálatas 3, como dije antes, versículo 1 al 6, nos está diciendo, ¿cómo sois tan insensatos? ¿Quién os fascinó? ¿Quién te engañó? Como decimos, y pensar que os puse ante los ojos de Jesucristo crucificado. Decidme solamente una cosa, ¿en razón de qué recibiste el Espíritu de Dios? En otra palabra, ¿por qué estás aquí en la iglesia? ¿Por cumplir la ley o por haber aceptado la fe? ¿O porque alguien te dijo en tu mente, no, tú estás aquí porque de verdad tú le has creído al Señor, porque tú le has entregado el corazón a Dios? Dice el versículo 3, vuestra insensatez no tiene límites. Si el Espíritu estuvo en el origen de vuestra fe, ¿vais a terminar confiando en lo humano? Empezaste en el Espíritu y vas a terminar en la carne, en otras palabras. Empezaste bien, pero terminaste mal, porque te dejaste influenciar por una palabra que alguien trajo a tu vida. El problema no es la iglesia, el problema no somos nosotros, como siempre lo hemos dicho. Donde quiera que uno vaya, vamos a llevar el mismo problema, mientras no resuelvas tu problema, porque el problema eres tú mismo, somos nosotros. Entonces Jesús dice, no puedo creer que tan magníficas experiencias hayan sido baldías, hayan sido en vano. Vamos a ver, cuando Dios os comunica el Espíritu y realiza prodigios entre vosotros, ¿lo hace ¿por qué lo hace? ¿Porque sois cumplidores de la ley o porque habéis aceptado el mensaje de la fe? ¿Por qué Dios te resuelve algún problema que estés pasando? O como el hermano dijo, Dios contó su testimonio. ¿Por qué Dios te regaló eso? Eso que te regaló el Señor en ese testimonio. ¿Por qué? Porque de verdad, como dice la palabra, lo hace porque eres fiel a la iglesia. Lo hace porque tú cumples con los servicios. Lo hace porque tu diezmo, tú le das al Señor la ofrenda. ¿Por qué? ¿Por qué Dios te regala algo? ¿Porque tú lo mereces? ¿O porque realmente has puesto tu corazón, has puesto tu fe en el Señor Jesucristo y lo buscas de verdad con todo tu corazón? Ahí tenés el ejemplo de Abraham, dice el versículo 6. Creyó a Dios y le fue contado como justicia, porque le creyó a Dios. La esposa de Abraham se puso a reír. ¿Es normal en la carne que alguien te diga, una señora de 90 años va a tener un hijo? Es ilógico para el ser humano, va a decir, porque ya no recibe su menstruación, ya no puede tener, es imposible. Pero es imposible para nosotros, pero no para Dios. Para Dios no hay nada imposible, todo es posible. Entonces la fe de Abraham hasta hoy se habla de esa fe, porque él creyó al Señor. Entonces tenemos que ser más cuidadosos en lo que estamos haciendo y evitar prestar nuestra mente a influencias malignas. Muchos matrimonios, ¿por qué han fracasado? Porque escucharon un mal consejo. A veces una pareja va, en vez de ir a Dios, si somos cristianos, van a otra pareja. Primero tú tienes que buscar a Dios. Y también tienes que buscar a las personas que están más calientitos en el Señor. No frío. No busques a una persona que esté más frío que hielo. Porque ese te va a dar un mal consejo. Te va a decir, déjala. Si tu esposa es como una gotera continua, aquella que está ahí molestándote cada rato, déjala. Olvídate de ella.
vas a encontrar algo mejor. O también viceversa, el esposo, ¿no? Ese hombre lo que hace es hablarte mal. Entonces, hay pensamientos que van a venir, o palabras que van a venir a nuestros oídos y nos van a sacar del propósito de Dios, porque Dios lo que más quiere es bendecirnos. Dios quiere que nos vaya bien. Cuando usted y yo aconsejamos a nuestros hijos, los aconsejamos por su propio bien, porque hoy llegan a una edad como los teenagers, y con mucho respeto a los teenagers que están acá, no lo digo por ellos, porque eso se ve por allá bien lejos, otros teenagers, aquí no hay. Aquí los teenagers de acá son bien respetuosos, se obedecen a sus padres, hacen sus tareas, hablan con el Señor todos los días. Yo lo digo porque yo lo oigo orando también por la mañana. Entonces, no podemos dejar que malos pensamientos o influencias vengan a influenciar nuestros pensamientos y nos saquen del propósito de Dios. Por eso es que muchos matrimonios han fracasado por escuchar malos consejos. ¿Por qué muchos no creen en el conocimiento de la palabra de Dios? Porque prefieren seguir la comodidad de la carne, y eso hace atrasar los planes de Dios. A veces dices, no voy a ver ese programa de televisión. Dice, me voy a entregar en escudriñar las Escrituras. Pero pones un programa de televisión y captivó tu mente, tu corazón, y cuando viste a ver ya pasaron más de 2 horas, te quedaste en la televisión. Dijiste que ibas a orar o que ibas a leer las Escrituras. Dijiste, solo 5 minutos voy a ver esto. Cuando vienes a ver ya se te fue el tiempo. Porque eso te distrajo. No podemos dejarnos distraer. Pero cuando sientes ya pasó el tiempo, y así pasa aquí también. El tiempo pasa, el tiempo vuela, y el tiempo no te va a esperar, el tiempo sigue. Si usted mira para atrás, ya no somos los mismos de ayer, somos las mismas personas, pero los años van pasando. Ahora somos clásicos, como dice mi esposa. Clásicos. Porque la juventud se cree que nunca van a llegar a la edad que nosotros tenemos. Todo se acaba, igual que los carros, las casas, todo se va poniendo viejo si nosotros no le damos mantenimiento. A este cuerpo tenemos que darle mantenimiento también. Porque muchos sufrimos enfermedades porque nunca le prestamos atención al cuerpo de ir a un médico. Es necesario, ¿verdad? No dejarnos guiar por un mal consejo. Conocí a una hermana que era tremenda para el Señor, oraba, clamaba. Usted la oía a esa mujer orando desde casi 2 cuadras, 2 bloques, de tan fuerte que hablaba. Una mujer entregada al Señor, una mujer que usted nunca pensó que le iba a hacer caso a una palabra que le entró a su oído diciendo, ¿para qué vas a tomar esa medicina? Déjala, ya tú estás sana, ya Dios te sanó. Dejó la medicina y se murió en un mes. Entonces, ¿por qué? Porque nosotros no podemos prestar el oído a un consejo de un hombre, de un ser humano, si no viene del Señor, a no ser que Dios lo envíe. Pero usted tiene que pedir dirección al Señor, porque si es de Dios, lo recibe, y si no es de Dios, no lo reciba. Y quizás nuestra intención, como a veces decimos, nuestra intención era meditar en la palabra, lo que estaba hablando anteriormente. A veces uno se sienta a ver televisión, pero uno no quiere ver televisión, uno no quiere meditar en la palabra. Nuestra intención quizás era meditar en la palabra, pero cuando vienes a ver, algo cautivó tu mente y te enfocaste en la televisión y se te fue el tiempo, estuviste 2 o 3 horas viendo televisión y el programa. Entonces eso no podemos dejar que pase, ¿verdad? Cuando Jesús expuso la palabra del sembrador, Él dijo, prestar atención a lo que oís, en la palabra del sembrador. Dice la anécdota, a alguien a quien culpar. Una anécdota que me llamó la atención. Dice la anécdota de alguien a quien culpar. La mujer que me diste por compañera me dio y yo comí. Esa es una anécdota que habla en Génesis 3:12. Dice Adán no es el único hombre que trató de echar la culpa sobre algún otro. Escuche bien esta anécdota. Adán no es el único que trató de echar la culpa a algún otro. Los pecadores de todos los tiempos han estado invitando o imitando siempre el ejemplo del padre Adán, imitando. Se cuenta de un vendedor ambulante de postales que hizo imprimir tarjetas que decían Federman y John S.A., una compañía, Federman y John.
Cuando le preguntaron respecto a su socio, el hombre admitió que no había tal socio. Entonces, ¿cómo que no hay socio? Se dice John. Tu nombre es Federman, pero el socio es John. Entonces, ¿por qué ha puesto su nombre en la tarjeta? Le preguntaron. Es porque si ocurre alguna equivocación en mis entregas, en mi negocio, algún retraso, siempre doy la culpa al socio. De este modo me va bien, porque el socio no existe, pero él era listo, según él decía, le echo la culpa al socio. Salió mal todo salió mal porque el socio fue el que lo hizo mal. Siempre estamos tratando de culpar a alguien, ¿verdad? Marcos 4, 24, 25 dice, también les digo, prestad atención a lo que oís. Jesús lo dijo de esta manera, presten atención a lo que están oyendo. No todo lo que ustedes oyen o escuchan por Google, por YouTube, por todos estos lugares que uno se mete a veces a meter, no todo es cierto. No podemos dejarnos guiar por todo lo que eso está diciendo. Jesús está diciendo, van a venir burladores, van a venir mentirosos, van a venir llamándose no solo rabinos, sino por mi nombre. Van a decir que el mismo Jesús, como dijo uno que era Jesús. Algunos que dicen yo soy rabino, pero no podemos dejarnos llevar solo por eso. Dios me dirá con la misma medida con que vosotros medís a los demás, y lo hará con creces, porque al que tiene se le dará más todavía, pero al que no tiene, hasta lo que tenga se le quitará de eso. Jesús conoce los efectos que van a destruirnos. Él sabe lo que nos va a hacer daño. Cuando a veces nosotros no queremos hacer caso o prestar atención a lo que el Señor nos está diciendo, pero te lo está diciendo por tu propio bien, como cuando nosotros aconsejamos a nuestros hijos. Nosotros decimos, yo ya pasé por lo que tú estás pasando, yo ya tengo años, ya pasé por esa edad, porque como estaba diciendo antes, los jóvenes cuando están entrando en la adolescencia piensan que ya todos lo saben, que ya van descubriendo muchas cosas y que ya su mentalidad está más allá, que ya descubrieron, pero todavía les falta. Están pensando que a veces saben más, hasta más que los padres. Los padres le dan un consejo, pero a veces hoy en día los adolescentes quieren aconsejarlo a uno, y no es así. Yo no quiero decir que no siempre estén erróneos. Hay momentos que puede ser que tengan razón, porque el adulto no todo lo sabe tampoco. Hay que darle al César lo que es del César. Pero no podemos dejarnos influenciar por algún mal consejo. Jesús nos conoce todos los efectos que van a venir a destruirnos. Él lo sabe. Cuando escuchamos voces extrañas, no le permitamos al enemigo que siembre malas semillas en nuestras mentes y lleguen a nuestro corazón. Porque por el problema que con la boca se confiesa, pero con el corazón se cree. Puede llegar algo a tu mente, pero no dejes que baje a tu corazón. Inmediatamente repréndelo. A nosotros nos llegan a veces, a usted y a mí nos llegan pensamientos, pero en ese momento un mal pensamiento usted dice, yo lo reprendo en el nombre de Jesús. Porque es imposible, somos humanos y van a venir malos pensamientos que el enemigo va a venir a querer sembrar en nuestra mente. Pero no dejamos que esos pensamientos del enemigo se conviertan en nuestros pensamientos. Ni tampoco, como dijimos antes, que esos pajaritos que andan volando hagan nido en nuestra mente. Porque si hacen nido, algo malo va a ocurrir. Vas a hacer una decisión pero va a percutir o va a caer sobre nuestros hijos y nuestras generaciones. Porque el problema de esas semillas es que se convierten en espinos que al final ahogan la palabra de Dios en nuestras vidas, y lo está hablando aquí también en Marcos 4:7, 17 al 19, dice, otra parte de la semilla cayó entre cardos, y los cardos crecieron y la ahogaron sin dejarle que diera fruto. A veces nosotros escuchamos un siervo del Señor y es bien fácil también uno confundirse, porque uno dice, pero estoy en la iglesia, este es un hombre de Dios y esa es mi confirmación. Tú no sabes si esa es tu confirmación todavía, solo porque oíste una palabra de un siervo trajo a la iglesia. Tú tienes que esperar primero. Tenemos que ser como el libro de Jueces, Gedeón, que él le dijo varias veces al Señor, Señor, si esto es tuyo de verdad, yo quiero que esto suceda, que si esto es tuyo, yo quiero que esto esté seco, o que la moneda esté mojada, o que lo de alrededor esté mojado, al revés. Él le puso muchas pruebas a Dios para estar seguro.
Algunos nos dicen, pero sí, no puedes poner a prueba, me dijo un joven, no puedes poner a prueba a Dios. Es que no lo estoy poniendo a prueba, son señales que uno le está diciendo al Señor, ¿cómo hago para hacer esto? ¿Cómo yo voy a estar seguro? Porque la hermanita me dijo que lo hiciera, no, porque Dios me dijo que lo hiciera. Ahora sí, si yo le estoy orando al Señor y alguien, una hermana o un hermano vino y me trajo la misma palabra que yo estoy pidiendo a Dios, es una confirmación que Dios me está hablando. Dice el 17, pero no tienen raíces y son volubles, así que cuando les llegan las pruebas o persecuciones a causa del propio mensaje, enseguida sucumben o desaparecen. Otros son como la semilla que cayó entre los cardos, oyen el mensaje, pero los problemas de la vida, el apego a las riquezas y otras apetencias llegan y lo ahogan de manera que no da fruto. A veces creemos que escuchar un sermón está bien, como yo dije antes, pero las Santas Escrituras nos llaman a considerar cuidadosamente qué clase de sermón estamos escuchando. Porque si escuchamos sin tener cuidado, podemos desviarnos, alejarnos de Dios. Pero si escuchamos con atención, nadaremos en contra de la corriente del pecado. Consideremos lo que Jesús nos dijo en la palabra del sembrador. El que tiene oídos para oír, que oiga. La semilla es la palabra de Dios, pero hay muchos que por tantos años han oído la palabra de Dios, pero se han embarazado de una palabra extraña, un mal mensaje, una mala información, una falsa doctrina que es que el diablo usa para arrebatar la buena palabra de Dios, que no nos permite creer que hay salvación y vida eterna a todos los que en Jesucristo hemos creído. Dice, para terminar y culminar con esta palabra, quiero dejarlo con esta palabra. Dice Amós, el libro de Amós, capítulo 5, del 14 al 15, dice, busquen el bien y no el mal, y vivirán, y así estará con ustedes el Señor Dios de los ejércitos, tal como ustedes lo afirman. Y en el versículo 15 de Amós 5:15 dice que huyamos del mal y amen el bien, establezca la justicia en los tribunales, tal vez así el Señor, el Dios de los ejércitos, tenga compasión del remanente de José, del remanente de casa de oración, del remanente de su iglesia sobre los 4 confines de la tierra. Hermano, en esta hora yo te pido que tú medites en lo que el Señor nos está hablando. Van a venir voces extrañas. No podemos dejarnos confundir de cualquier persona que quiera venir a traer una palabra. No solo porque tal vez es un cristiano, pero todos somos imperfectos. Podemos tener equivocaciones y podemos estar erróneos con un mal consejo que alguien nos quiere dar. No queremos estar dando consejos sin consultar a Dios primero, porque ese mal consejo que le puedes dar a alguien te puede costar la vida, porque la sangre de esa persona cae sobre tu cabeza. Entonces, y después ya no puedes decir tú, me arrepiento de haberle dicho eso. Sí, pero ya se lo dijiste, y esa persona cayó en un error a causa del consejo que uno le dio. Tengamos cuidado de lo que estamos oyendo o de lo que nosotros mismos hablamos, porque una palabra fuera de orden puede sacar a una persona de lo que Dios, el plan y el propósito que Dios tiene. Nuestro consejo en esta mañana o la meditación que el Señor nos da es que no nos dejemos engañar por nadie, que solamente le creamos a Dios y que le pidamos, si usted tiene alguna petición, pídale confirmación al Señor. Él nos puede confirmar, ya sea a través de alguien, sí, se nos puede confirmar, o a través de la palabra, o a través de un sueño. Usted lo va a sentir. Hagamos como Gedeón, no hagamos cosas a la ligera, porque después nos puede costar la vida a nosotros mismos, como en el caso de Saúl, que él hizo decisiones cuando él sabía bien claramente que el pueblo de Gabaón había hecho un pacto con el pueblo de Israel, que nunca las iban a matar ni les iban a hacer daño. ¿Por qué si el Señor ya dijo algo, el hombre quiere cambiarlo? A veces yo digo, no entiendo, Señor, por qué es que la humanidad puede ser así tan dura. Si tú dijiste, ¿por qué yo quiero cambiar algo que Dios dijo?
Si Dios dijo, eso tiene que ser hecho así como Él dijo. Hay cosas que para nosotros no tienen sentido, pero para Dios sí tiene sentido, como cuando Él te dice, si alguien te da una mejilla, pon una otra. Uno dice, no, yo no puedo hacer eso. Una vez dicen que alguien dijo, así pega el diablo, le dijeron, y él dijo, así pega Cristo también. Nosotros en la palabra a veces sentimos como que hay cosas que no tienen sentido. Dice, si alguien te pide que camines una milla o una carga, dice, no camines una milla, camina 2. Dice, si alguien te pide algo, dale más de lo que te está pidiendo. Y no esperes que esa persona te pague. Si Dios te ha bendecido de una manera grande, hay que bendecir a otros porque es mejor dar que recibir. Y en esta mañana lo que Dios nos está diciendo es que meditemos en que tengamos cuidado con el adversario, porque Él vino a matar, hurtar, robar, destruir, dice San Juan 10, y Él vino a tratar de desviarte del plan y el propósito que ya Dios tiene. Dios tiene una línea, Dios tiene un camino, que es la verdad y la vida que tenemos que seguir. Pero hay burladores que se han levantado en estos tiempos a tratar de confundir a la iglesia, trayendo palabras diciendo que así dijo el Señor cuando Dios no ha hablado nada. Y por eso hay muchos que han vendido sus propiedades. Dijo, el Señor te dice que tienes que mudarte de este lugar, que tienes que vender tu casa, porque te tienes que ir para Estados Unidos, porque ya va a haber prosperidad. Venden todo, vienen a Estados Unidos, el sueño americano, y se dan cuenta que aquí no hay nada, que aquí lo que hay es trabajo, que aquí el dinero no se recoge en el piso, que hay que trabajar bien duro. Entonces vendieron allá todo y se quedaron sin nada y aquí están en la calle. ¿Por qué? Porque una persona te aconsejó que vendieras todo. No dejemos que nada nos saque del plan y el propósito del Señor. Obedezcamos a lo que Dios nos llama, y cuando tengamos una petición, pongámosla al Señor y digamos al Señor que Él nos hable de alguna otra manera, nos hable y nos conteste esas peticiones. Bajemos nuestra cabeza y oramos al Señor para dar gracias. Te damos gracias, Padre eterno, por esta palabra, Señor. Te pedimos, Dios mío, que esta palabra haya caído en terreno fértil, que podamos vivirla, Señor, hacerla nuestra cada día. Que este consejo del cual tú nos has traído en esta mañana, para que tengamos cuidado de alejarnos de las malas influencias, de las malas amistades, de aquella mala palabra, Señor, que pueda querer traer a nuestros oídos, pueda querer traer disensiones, pleitos, iras, contiendas, enojo. Padre, ayúdanos a alejarnos de todas esas palabras, Señor. Aléjanos de aquellas amistades que no nos convienen, Señor. De aquello que no tiene provecho, de aquello que para nada aprovecha nuestras vidas, Padre eterno. Te damos gracias, Señor, porque tú estás pendiente de cada uno de tus hijos, Señor, porque todo lo que tú quieres es el bien para tu iglesia, es el bien para la familia, es el bien para tus hijos. Y te damos gracias porque tú nos has hablado en esta mañana, nos has, Señor, dado el consejo para que nosotros nos alejemos de esos malos consejos, de esas malas amistades, Señor. Muchas gracias, Dios mío, por esta buena palabra, Señor, que podamos vivirla, no seamos solamente oidores, sino hacedores de tu palabra, Señor, que la hagamos nuestra, porque tu palabra es medicina en nuestros huesos. Tu palabra, Señor, es como una espada de doble filo que penetra hasta partir el alma, Señor, hasta los tuétanos, y dice que tu palabra discierne las intenciones de nuestro corazón. Ayúdanos, Espíritu Santo, a seguir viviendo una vida en santidad, una vida en rectitud, a que aprendamos a ser sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. Porque aquel Señor que no anda sobrio, anda ebrio, no sabe lo que está diciendo muchas veces y hace caso a la palabra que entra al oído. Pero si nosotros somos sobrios, vamos a entender lo que esa palabra, el daño es que lo que esa palabra nos puede causar en un futuro, Señor. Gracias por tu amor, por tu gracia, por tu favor, por tu misericordia. Bendice a tu iglesia sobre los cuatro confines de la tierra. Bendice, Señor, esta palabra, Señor, que haya caído en terreno fértil. Bendice a todos aquellos que estuvieron conectados también, Señor, con casa de oración y luz a las naciones, Señor. Muchas gracias, Señor. Llévanos en paz y con tu bendición. Que la paz de Dios Altísimo, la gracia de mi Señor Jesucristo y el poder del Espíritu Santo sea obrando, Señor, aún tocando aquellas vidas que no te han aceptado, que te acepten como su único Señor y Salvador. Porque tú eres el camino, el único camino, la verdad y la vida. Que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sea con tu iglesia. Y tu pueblo dice amén. Amén.